osmótica de las proteínas y la presión osmótica de los solutos. La primera presión es la hidrostática, o sea, la filtración. La ¿Dónde primera están las presión es la proteínas? hidrostática. En la oncótica, ¿En la sangre o en la cápsula? en la sangre. ¿Es para atraer agua o para empujar agua? Atraer. Para atraer el agua, ¿verdad? La presión oncótica es que, como ya no puede pasar, lo que hace es que atrae agua. Entonces, son opuestas. La presión hidrostática es hacia afuera, pero la presión oncótica es hacia adentro. Entonces, las dos fuerzas también tiran y empujan. Si la presión hidrostática es más fuerte que la oncótica, hay filtrado, o sea, el plasma se sale. Porque quien lo empuja es más fuerte que quien lo jala. Pero si la fuerza oncótica es más fuerte que la hidrostática, no se sale. Porque en este caso es más fuerte la fuerza que lo está jalando, que mantiene el líquido adentro. Entonces, por eso que el filtrado es lo que decíamos en la clase pasada, es la ley de Frank-Starling. La Frank-Starling es la diferencia entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Bien, tenemos una tercera fuerza, que es la presión osmótica. ¿Dónde está la presión osmótica? Dentro de la cápsula. Porque recuérdense que ahí se están filtrando sustancias, se está filtrando sodio, se está filtrando glucosa, esas sustancias producen una presión osmótica. ¿Esa presión osmótica es hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Osmótica. Y esas están jalando. O sea, es hacia la Hacia cápsula. Tenemos dos fuerzas con dirección hacia la cápsula, que es la presión hidrostática Y la filtración. y la presión osmótica de la cápsula. Son dos fuerzas que van hacia afuera. Y una presión que va hacia adentro, que es la presión oncótica de las proteínas. ¿Quién gana? Bueno, dependiendo de quién gane, es para dónde va el filtrado. Si gana la hidrostática, que es la que va hacia afuera, ocurre filtrado. ¿Sí? Por eso que aquí dice que la presión oncótica, la presión hidrostática debe superar a la presión oncótica. Porque es la presión que va es la presión hacia afuera, la hidrostática. En cambio, la oncótica es hacia adentro, a jalar. Entonces tiene que superar, la hidrostática tiene que superar la oncótica. Pero ¿qué pasa con la oncótica? No se queda quieta. ¿Por qué no se queda quieta? Porque a medida que el plasma va transcurriendo por el capilar, al final del capilar ha sacado agua, ¿verdad? Porque al principio había un agua, que es un plasma que estaba en el capilar, y a medida que va transcurriendo el capilar, esa agua se va saliendo. Y si el agua se va saliendo, ¿qué pasa con lo que está dentro del capilar? Se va concentrando, porque se le estamos sacando agua. Quiere decir que al final, en la arteria, cuando está llegando a la arteria eferente, la sangre está más concentrada que al principio, porque le he sacado agua. Quiere decir que la presión oncótica ha aumentado ahí. O sea, ahí en ese momento ya la oncótica se iguala con la hidrostática y no se filtra nada. O sea que aquí la sangre está, por decir, más diluida, se le sale el plasma y a medida que se va saliendo el plasma se va concentrando y aquí la sangre está más concentrada. O sea, aquí la presión oncótica es mayor que aquí. Y la de aquí, la presión osmótica de la cápsula siempre se va reemplazando porque el fluido se va yendo por el tubo, ¿no? Entonces, filtración es un proceso pasivo y es la relación entre tres fuerzas. Una fuerza que empuja el plasma hacia afuera y dos fuerzas que empujan el plasma hacia adentro, a que no se salga. La que se sale es la hidrostática y la que hace que el plasma se quede adentro es la presión oncótica y la presión osmótica de la ¿Hacia dentro de qué? Del glomérulo. hacia dentro del capilar. Del capilar. Así es. Tiene mucha. La arteria aferente se divide en muchos capilares, aquí solamente hay uno, y luego viene la arteria aferente, y la aferente se va pegadita porque va a formar los capilares periculares, ¿verdad? Okay, entonces en la orina el plasma va por aquí y tiene que filtrarse, estos son los pococitos,
se filtra hacia la cápsula de Bowman, hacia el vaso urinario, y después se va reuniendo y se va por el conducto, ¿no? O sea, aquí tenemos la primera etapa que es el filtrado. Supongamos que esto viene aquí rojo en una arteria. Aquí viene arteria, después aquí viene capilar y después viene otra vez arteria. O sea que este espacio de aquí a aquí, es los capilares. Viene arteriola, diferente, capilares y después la arteriola diferente, después viene el capilar peritular. Aquí está demostrándose dos cosas. Bueno, varias cosas. Pero una de las cosas que muestra aquí es esto de aquí. Esto está representando un esfínter, o sea, una capa muscular de la arteriola. Eso quiere decir que la arteriola puede controlar cuánta sangre va a entrar al capilar, porque tiene como una llavecita que pone esfínter, entonces ella puede controlar cuánta sangre va a entrar al capilar. Y de este lado tiene otra llavecita, que es decir que controla cuánta sangre va a salir. Eso hace que controle la presión hidrostática, porque esta llavecita, ¿qué representa? Supongo que ustedes tienen una manguera, ¿verdad? La manguera arranca con la arteriola aferente. Y la llavecita, usted la tiene abierta a media llave, ¿verdad? Entonces el agua está circulando por la manguera. ¿Sí? Ahora bien, ustedes le abren completo. Circula más agua por la manguera, ¿cierto? ¿Qué hace la presión de la manguera? También aumenta porque está circulando más agua. Entonces la manguera tiene más presión por dentro. Quiere decir que esta válvula que está aquí, esta llave muscular, es un esfínter que puede controlar la presión. Si le abre, aumenta la cantidad de sangre y aumenta la presión hidrostática. Y si le cierra, disminuye la cantidad de sangre y disminuye la presión hidrostática. Por el contrario, está de este lado. De este lado es como si ustedes tuvieran, la manguera está allá, abierta, a una llave, y ustedes están parados aquí y la manguera le pasa por aquí. ¿Verdad? Tiene una circulación. A ustedes vienen y les ponen el pie a la manguera. ¿Qué va a pasar con la presión de la manguera de ahí hasta allá? Se acumula. Aumenta la presión, ¿verdad? Donde ustedes tienen el pie hacia allá, va a aumentar la presión, porque están disminuyendo la cantidad de agua que sale por donde está el pie de ustedes para allá. Quiere decir que la arteriola eferente controla la presión, disminuyendo, aumentando la resistencia aquí, aumenta la presión aquí. ¿Qué quiere decir con esto? Que el riñón tiene su propio sistema de control de presión. O sea, no es que el corazón tiene una presión y la presión sanguínea está a tanto y esa es la presión que va a filtrar el riñón, no. La presión sanguínea general puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo, que la presión que está dentro de la arteriola no va a variar, porque el riñón tiene dos sistemas de control, uno entrando y otro saliendo. O sea, la presión ya que hay adentro siempre va a ser la misma, por más que la presión sanguínea varía. Claro, hay unos extremos donde la presión sanguínea, la persona no, se va infartado porque se comió una sopa de cochino de cruzado, ¿verdad? Y le subió la tensión a 200. Ya 200 ya el riñón no puede controlar, le va a aumentar la filtración. Pero si la persona está en un rango normal, de 80, 120, 150, el riñón controla su propia presión, no tiene que tomar en cuenta la presión que está haciendo el corazón con los demás. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos viendo, esta es la presión osmótica, la gradiente osmótica. Decíamos que este gradiente osmótico era producto que las proteínas jalaban el plasma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las proteínas están jalando el plasma o están evitando que se salga, porque esa es la función de las proteínas. Y la presión hidrostática, ¿qué está haciendo? Está empujando hacia afuera. Entonces, aquí es 35 la hidrostática y 25 la osmótica. ¿Quién gana? La La hidrostática está ganando y por lo tanto es filtrado. En este caso, es 35 la osmótica. ¿Por qué aumentó? Porque las proteínas, como la sangre se va concentrando, la presión osmótica aumenta. Aquí es 35 la osmótica y 35 la hidrostática. ¿Quién gana? Ninguna. Entonces no hay salida de plasma. Ya al final de la arteria no hay salida de plasma. ¿Por qué? Porque la hidrostática se iguala con la osmótica y ya no hay filtrado.
O sea que el principal filtrado ocurre al principio del capilar. Vamos al peritubular, al túbulo contorneado distal y al asa de Elliot, ¿no? Al túbulo contorneado proximal. Está el túbulo contorneado y está la arteria peritubular. ¿Qué pasa con la arteria peritubular? Fíjense qué pasó con la hidrostática. Pasó de 35 a 10. Pasó de 35 a 10. Quiere decir que la presión hidrostática aquí cayó. ¿Por qué cayó? Porque aquí pasó de una arteria chiquita a una arteria más grande. Entonces cae la presión hidrostática. Entonces ahora la fuerza es ¿hacia dónde? A entrar, atraer agua. Hacia atraer. La que gana es la que atrae. Entonces si la que gana es la que atrae, ¿para dónde va el agua? Hacia adentro. O sea, aquí empieza la reabsorción de agua. Por ese intercambio de presiones. Y eso ocurre en el capilar peritubular. Y vamos a ver eso más. Ok, entonces, estamos hablando que la presión sanguínea, la presión que tiene todo el cuerpo, va por todas las arterias, ¿verdad? Va llegando hasta la arteria más pequeña, va a las arteriolas y llega a la arteriola aferente, ¿verdad? Esa es la presión que tiene todo el cuerpo. Bien, resulta que esa presión se encuentra con que el riñón, el glomérulo tiene su propio sistema de control de presión y hace que esa presión, no importa la presión que sea del cuerpo, ella siempre va a tener su propia presión. Y eso quiere decir que si su presión siempre es constante, el filtrado siempre va a ser constante. Y eso es lo que se llama la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es la cantidad de plasma que se sale por minuto en el riñón. Tasa de filtración glomerular, cantidad de plasma que se sale del glomérulo hacia la cápsula de Bowman por minuto. Si vemos aquí la presión, esta es la presión del glomérulo y esta es la presión de la sangre. Dice que aunque la presión de la sangre suba, la presión del riñón la presión del glomérulo no cambia. Y esto hace que la tasa de filtración, hay un momento en que, ahí está la presión arterial. Ajá. Tú me quiero. Esta es la formación de la orina. Y para acá está aumentando la presión arterial. Y esta es la cantidad de sangre que tiene el riñón y esta es la cantidad de sangre que tiene el glomérulo. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de filtración glomerular es más o menos constante, pero como aumenta la presión sanguínea, aumenta la cantidad de sangre que le llega al riñón y por lo tanto la cantidad de orina que produce es mayor. Pero la tasa de filtración sigue siendo la misma por minuto. En resumen del gráfico ese, por más que varíe la presión arterial, la tasa de filtración glomerular se mantiene constante, ¿no? Siempre y cuando estén en unos rangos normales. Si se cambian los rangos, si los rangos son demasiado amplios, ya sí se puede afectar la tasa de filtración glomerular. Eso se mantiene normal por lo que vimos en la lámina anterior, por lo de los filtros y todo eso. Esfínteres. Dale la siguiente. Okay. La sangre. Estaba dando el ejemplo de la manguera del jardín, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa si yo le pongo el pie antes del huequito? Aquí está poniendo el pie antes del huequito. No va a salir tanto. No va a salir tanta agua. ¿Ves? Esta es la manguera normal, tiene un chorrito en un huequito que se hizo la manguera. Si le pongo el pie antes del chorrito, obviamente le bajo el tamaño del chorrito. Y si le pongo el pie después del chorrito, entonces puede aumentar el tamaño del chorrito. Eso es simplemente para que se imaginen cómo funciona. Eso quiere decir que los cambios en la resistencia vascular en la arteria aferente y en la arteria eferente va a cambiar el nivel de presión que hay dentro del glomérulo. Y por lo tanto, eso permite que la presión arterial, la presión dentro del glomérulo se mantenga constante. Si la presión arterial general sube o baja, ellos son capaces de modular con la arteria aferente y aferente para que la presión dentro del glomérulo se mantenga constante.
Y esto hace que la tasa de filtración sea constante. Solamente los camellos pueden cambiar eso. Los camellos y los animales que viven en el desierto pueden cambiar eso. Pueden cambiar la tasa de filtración glomerular. O sea, filtran menos orina. En cambio, los demás mamíferos, nosotros, como estamos incluidos dentro de los demás mamíferos, nosotros no podemos cambiar la tasa de filtración glomerular como mecanismo de termorregulación. Tenemos que mantener siempre la misma tasa de filtración glomerular. ¿Cómo hace el riñón? Bueno, lo primero es hacer eso, cambiar la resistencia vascular. Esa resistencia vascular puede ser neurogénico, a través del simpático, pero también a través de sustancias vasoactivas. O sea, la mácula densa, ¿se acuerdan de la mácula densa? Es capaz de sintetizar sustancias que controlan el nivel, la vasoconstricción. No hay que esperar al simpático que venga con los receptores alfa 1, sino que el riñón produce sustancias que modulan el tamaño de la arteria, la vasoconstricción o vasodilatación y controlan la presión. El propio riñón lo hace. Entonces tenemos la tasa de filtración glomerular, que es cuánto filtra por minuto, y el índice de filtración glomerular, que el índice de filtración glomerular es cuánto filtra el riñón, pero por tamaño del paciente. O sea, cuánto es por unidad de peso del paciente. Entonces, de pronto, aquí ustedes llegan a una clínica y los que van a poner vacuna y lavar dientes no van a saber de eso, pero si van a otro país y van a trabajar con una clínica de pequeños animales, allá hacen todo esto como si los perros fueran humanos, les calculan todo esto. Inclusive le ponen la maquinita esa de control de presión, todo eso. Entonces, si se quieren ir del país, váyanse a aprender esto bien. Aquí no, aquí solamente van a lavar dientes y a poner vacunas. Y a cortar pelo. El mecanismo biogénico es de efecto simpático y tenemos un mecanismo químico. El efecto biogénico es simpático, ¿verdad? Y el efecto químico es renal, es propio del riñón. Este efecto químico son sustancias que son moduladoras de la vasoconstricción vascular. Resulta que muchas de esas sustancias que controlan el tamaño vascular son sustancias que llamadas prostaglandinas. Esas sustancias prostaglandinas se producen a partir del ácido araquidónico. Esas prostaglandinas tienen múltiples funciones en todo nuestro cuerpo, sobre todo, por ejemplo, las citoquinas son ese tipo de cosas, prostaglandinas, ustedes lo verán en inmunología si no lo están viendo ahorita. Y resulta que también están... Exactamente, son sustancias que están involucradas en la inflamación. O sea, esas mismas sustancias que están involucradas ahí en el control de la presión, en otras partes, también funcionan para la inflamación. ¿Y qué se toman ustedes cuando tienen algo inflamado? Un antiinflamatorio, se toman un ibuprofeno, una aspirina o un acetaminofén, ¿verdad? Profeno. Entonces, esas sustancias, esa medicina que ustedes están tomando, la que son antiinflamatorios, ibuprofeno o acetaminofén, lo que están haciendo es que disminuya esas sustancias en el sitio donde está inflamado, ¿verdad? Se le dan un golpe en el pie o de pronto le duele la cabeza. Bien, resulta que esas sustancias van al riñón también. Cuando llegan al riñón, interfieren en el mecanismo de control de presión del riñón. Entonces, por eso es que esas sustancias son peligrosas para el riñón. Uno no puede estar tomando eso todo el tiempo, no, que me voy a tomar el ibuprofeno. Y el otro día, no, ibuprofeno. El otro día me tomo 2 y el otro día me tomo 3. Porque esas sustancias, a la larga, van ejerciendo una función, un efecto acumulativo en las hormonas, en las enzimas que están controlando la presión interna del riñón. Y al final se terminan dañando el riñón. No se pongan a estar tomando sobre el efecto vasoconstrictor del riñón, del glomérulo. Igual toda la medicina esa, si tiene el problema de riñón, no se tome. Entonces tenemos, se preguntó en el examen, ¿cómo controla el riñón la presión interna del glomérulo? Dos mecanismos.
Por la un mecanismo miogénico, miogénico. que es a través del simpático, y un mecanismo químico que es a través de la mácula densa y la producción de sustancias vasoactivas que son las prostaglandinas. Las sustancias vasoactivas controlan la vasoconstricción y vasodilatación de las arterias. Son dos mecanismos por los cuales el riñón controla la tasa de filtración glomerular y mantenerla constante. Pero no solamente la prostaglandina, también está la angiotensina. Ahí La angiotensina es otra cosa. ¿Sí? Vamos a poner. Entonces tenemos un control intrínseco que es miogénico y químico, y un control extrínseco. Un control extrínseco que ya intervienen más todo el organismo sobre el riñón. Todo el organismo quiere decir que tiene sus sustancias que circulan por todo el cuerpo. En este caso es el sistema que vamos a ver, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y tenemos un sistema intrínseco, que es el que estamos hablando ahorita, el miogénico y el químico. Ajá, ya este sistema intrínseco funciona cuando la presión sanguínea está relativamente normal. Y este sistema extrínseco funciona cuando la presión sanguínea se vuelve loca. O es demasiado baja o demasiado alta. Es como un sistema de emergencia. Cuando se sale del rango. Ok, hasta aquí llegamos con la filtración y todo lo que implica la filtración. Muchas más cosas, pero bueno, aquí lo que hace falta es que ustedes tengan un conocimiento básico para cuando vean un daño renal en un paciente, sepan lo que pasa. No ha sonado el teléfono. Tenga la reabsorción, ¿bien? La reabsorción va a ocurrir en el túbulo. El plasma, el filtrado, digamos que el filtrado es plasma. Entonces lo que esté en el plasma se va a filtrar. El sodio, el cloro, la glucosa, los aminoácidos, todas las sustancias que hay ahí pequeñas se va a filtrar. Y el agua, sobre todo el agua. Entonces, ¿qué hace falta primero que más nada? Reabsorber todo el agua. Porque no podemos estar orinando 1 litro cada 5 minutos. Entonces, hay que reabsorber toda esa agua. Entonces, lo primero que se reabsorbe es el agua. Entonces, aquí vemos la curva del agua, como del 100% del agua que se filtró, ya en el túbulo proximal se absorbe el 60%. Después viene el ADL, se termina de absorber el resto, y el agua en el túbulo distal, bueno, aquí no se absorbe mucha agua, pero sí se absorbe dependiendo de los requerimientos de agua. Pero fíjense que el 80% del agua que se filtró en el plasma, ya el 80% se reabsorbió en el proximal y en el lateral. Y en el túbulo distal también se reabsorbe agua, pero va a depender si hace falta o no hace falta. Si hace falta agua, se reabsorbe, y si no hace falta más agua, se deja ir en la orina. Hay unos mecanismos en donde ahí en el tubo distal se abre la orina. Se pegan. Cuando hay sobrehidratación, creo. Deshidratación. El canal de Neo. Perdón, No, eso lo dio Maru. deshidratación. De los requerimientos de agua. Por eso dice, si el animal está deshidratado, hace falta agua, entonces no la va a perder por la orina, entonces él recupera agua. Ahora, si el animal está normal o el animal está tomando cerveza, entonces está aumentando la cantidad de líquido que tiene en el cuerpo, entonces esa agua está sobrando y no la absorbe, se cierra esta absorción y el agua se va por la orina. Entonces, esta absorción es obligada. Ya esta reabsorción es dependiendo de lo que el cuerpo requiera. Bien, ¿qué otra cosa se realiza? Eso. Fíjense la glucosa. La glucosa, el 100% de la glucosa que se filtra, toda se reabsorbe en el túbulo proximal. No hay glucosa que pase a las ADN. Toda la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. Ahí se absorbe lo que quería. El sodio, como ven también, Sí. se reabsorbe. Se abren sus canales. El 90% del sodio se reabsorbe en el túbulo proximal y en las ADN. Bien.
TCP. Todo lo que es y otras sustancias que se filtraron, como el cloro, el potasio y el bicarbonato, también se reabsorben, sobre todo en el túbulo proximal. Que es el lugar, entonces, el túbulo proximal sería el lugar de máxima reabsorción. Entonces, ¿dónde es el sitio de mayor actividad de reabsorción? En el túbulo proximal. En el túbulo proximal. ¿Y por qué no me lo responden así en ese? Pero ahí lo hice. Hasta lo ponen mayor. Te grita. Máxima. Cuando la sangre llega al capilar peritubular y se va por la vénula, ya la sangre ha recuperado toda su constitución, su composición, porque la sangre cuando pasa por el glomérulo pierde plasma. Cuando la sangre se devuelve por la arteriola peritubular hacia la vénula, ya recupera su constitución normal y botó lo que tenía que botar. Así es. La arteriola eferente, la arteriola eferente se transforma en el capilar peritubular, es decir, que pasa de una arteria, se transforma en otra arteria, o sea, en capilar. Y después los capilares se devuelven. Quiere decir que la reabsorción se va a dar. Quiere decir que está cada arteria, cada capilar de esto, está la arteriola eferente, ¿verdad? La arteriola eferente se transforma en capilares peritubulares, ¿cierto? Okay, quiere decir que está aquí de pegadito. El capilar, cada capilar va acompañado de arterias, ¿no? ¿De arterias? De capilares. Ah. Cada túbulo va acompañado de capilares alrededor. Ah. Quiere decir que si algo se reabsorbe del túbulo, ¿para dónde va a dar? A la orina. No. Si algo se A la, reabsorbe del túbulo, a la ¿dónde sangre. va a dar? A la sangre. A la sangre, ¿dónde está la sangre? En ese sitio. Entonces, en el El circuito. capilar peritubular. En el capilar. Entonces yo le pongo el examen, dígame de dónde va, a dónde va el fluido en la reabsorción. ¿De dónde a dónde va? Del Del túbulo contorneo proximal, ¿a dónde? a la sangre. Al capilar peritubular. Capilar. Entonces la reabsorción va del túbulo contorneo proximal al capilar peritubular. ¿La filtración de dónde va a dónde va? De las. Del glomérulo A la sangre. ¿a qué? A la cápsula de Pongo. Creo que la respondo bien en el examen. La presión osmótica, ¿por qué tiene osmótica? ¿Por qué tiene alta presión osmótica el capilar peritubular? Porque le sacaron el plasma y la presión osmótica aumentó, ¿no? La siguiente. La reacción tiene dos vías. Una vía transcelular y otra vía paracelular. ¿Qué quiere decir esas palabras? Para y trans. Para, me imagino que paralelo. ¿Ah? Paralelo a la célula. Trans A través. a través de la célula. O sea, cuando es paracelular, no atraviesa la célula, sino que atraviesa por el espacio entre las células. Por ahí se va la sustancia. Mientras que la transcelular tiene que atravesar la célula. ¿Qué tiene que ver con que atraviese la célula? Va a depender de la sustancia. La glucosa atraviesa la membrana plasmática. Sí. No. 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 Ella decía por transporte. La glucosa es una sustancia grande que tiene polaridad, no va a atravesar la membrana plasmática. Quiere decir que necesita una molécula transportadora. Entonces, la glucosa no puede ir por la vía paracelular. Tiene que ir obligatoriamente a través de la célula y a través de un transportador. Entonces, la glucosa, cuando se filtra, pasa por el túbulo contorneador proximal y tiene que ser capturada por un transportador y reabsorbida. En cambio, el sodio, ¿qué hace el sodio? Se mete por donde sea. El sodio, por ejemplo, tiene que pasar por la célula, tiene que pasar por canales. Pero si el canal está cerrado, ¿por dónde se mete? Por los laditos de la célula, por ahí se mete. O sea que la mayoría de los iones se reabsorben a través de la paracelular.
Por ahí pueden pasar. Entonces, bueno, aquí están viendo el caso del magnesio. El caso del magnesio Es transcelular. es paracelular, pero aquí es transcelular, pero también puede usar la vía paracelular siempre y cuando la presión osmótica lo permita. Porque a medida que se reabsorbe el agua, los solutos se van concentrando y quiere decir que la presión osmótica del magnesio permite que haya paso por la paracelular, mientras tanto no hay. Bueno, pero eso está poco muy... Lo que quiere decir es esto: si una sustancia al principio del túbulo hay mucha agua, quiere decir que está diluida. Al final del tubo se ha reabsorbido el agua, la sustancia está concentrada. Entonces, cuando la sustancia está concentrada, ella puede pasar por la vía paracelular, porque ella empuja. La presión del gradiente de concentración la empuja. En cambio, cuando la sustancia está diluida, prácticamente toda tiene que pasar por la vía transcelular. La siguiente. Bien, entonces tenemos de todas las sustancias que se tienen que reabsorber. La glucosa, los aminoácidos, algunas proteínas que se han escapado por ahí. Vitaminas, lactato, urea, ácido úrico, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, todas estas sustancias se reabsorben. Bicarbonato y agua. Pero a lo que se reabsorbe, la urea, por ejemplo, te reabsorbiste, la vuelven a botar. El ácido úrico, te reabsorbiste, lo vuelven a botar en la secreción. Por aquí, la vuelven a botar. Estas son sustancias que se secretan. Vamos a ver, en la clase que viene vamos a ver la secreción, ya no vamos. Estas sustancias se secretan. Fíjense que la urea se reabsorbió aquí, pero más adelantico se volvió a botar. El ácido úrico se reabsorbió aquí y más adelantico se volvió a botar. La creatinina no se filtra, la creatinina venimos y la botamos. Y algunas cosas.